Amén, gloria a Dios. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar acá reunidos en familia para aprender más de su santa palabra. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema para el día de hoy es eliminando las impurezas. Seguimos hablando sobre la lepra, Levíticos capítulo 14, verso 5. Antes de pasarle con nuestro pastor Estuardo, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y de YouTube a nombre de Señales Antes del Fin, también una página de Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García, donde también estamos colocando nuestros links de Google Meet para que puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo y donde también estamos poniendo mucha información. Le pedimos por favor que se suscriban y compartan los estudios bíblicos para que también sean de mucha bendición para otras vidas. También nuestro pastor Estuardo Revolorio tiene una página en Facebook a nombre de Estuardo Revolorio. También un hermoso grupo en Facebook llamado Ministerio Mirad a Sion, Señales Antes del Fin, y también un canal de YouTube a nombre de Estuardo Revolorio. De la misma manera, le pedimos que se suscriban a sus páginas y lo apoyemos en su ministerio. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida a nuestro pastor Estuardo Revolorio para que pueda comenzar con este maravilloso estudio profético de la palabra de Dios. Bienvenido, pastor Estuardo. Buenas noches, amados hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da nuevamente de poder reunirnos, ¿verdad, siervos? Para compartir la palabra. No cabe duda que cuando el Señor establece un momento maravilloso, ¿verdad? Un momento de calidad como estos para poder compartir la palabra y poder limpiarnos, definitivamente tarde o temprano iba a suceder cierta incomodidad, ¿verdad? Y damos gloria a Dios por eso. Vamos a orar al Señor para que ponga su mano en esta hora y pueda abrir la puerta a su palabra y nos pueda hablar en esta noche. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por un día más que nos regalaste de vida. Te damos gracias por habernos proveído de todo y nunca nos has abandonado. Te damos la gloria y la honra. En esta noche bendice tu palabra, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos. En esta preciosa noche bendice a tu pueblo Israel. Protégelo, Señor. Guárdalo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Bueno, amados hermanos, es una bendición, indudablemente, eh, lo que sucede, ¿verdad, siervos? Porque no había ingresado, no había podido ingresar porque mi computadora, no sé qué le pasó, se me puso muy lenta. Quería entrar a la aplicación de WhatsApp y no me dejaba. O sea, estuve casi como 25 minutos intentando. Dije, bueno, si no entro, pues no podré dar el estudio, ¿verdad? Porque yo necesito la computadora para hacerlo, ¿verdad, siervos? Pero eh, Dios hace las cosas, ¿verdad? Por algo. Y me doy cuenta, siervos, que la palabra que el Señor está dando en este tiempo a nuestro ministerio es una palabra que está limpiando, a ser siervos amados, porque eh, cuando comenzamos a buscar al Señor y comenzamos a limpiar nuestra vida, siervos, no hay necesidad de que uno busque las personas para hablarles de Cristo, sino que como el Señor ve que tú estás esforzándote, va a limpiarte de toda impureza y estás viviendo una vida más sana en el espíritu, Él mismo te lleva las almas para preguntar algo de la palabra. Por ejemplo, hoy se me acercó mi primo y se me acercó y me dijo, mira, yo quiero hacerte una pregunta. Yo quiero, yo quiero buscar a Dios, me dijo. Quiero obedecerlo, quiero tener temor de Él, pero yo no puedo, me dijo. Yo no tengo temor de Dios, me dijo. Yo quiero buscarlo, yo le fallo mucho, yo lo veo imposible, me dijo, en poder obedecer a Dios, aunque yo quiera. Entonces, yo le di un ejemplo maravilloso, ¿va? Que es algo fácil, ¿verdad? Cuando uno ama a alguien, en este caso le expliqué a él, cuando tú te enamoras de una muchacha y la amas y la querés,
tú no la pensás en traicionar porque estás enamorado y la amas. Porque cuando uno ama a alguien, uno no le hace daño, uno hace lo mejor posible. Entonces él me entendió rápidamente y me dijo, entonces lo que me hace falta a mí es amar a Dios, pero no sé cómo amar a Dios, me dijo. Fíjese, amado hermano, esto, esto a mí me sorprendió porque me agarró distraído, va. Ahí sí que tenemos que ministrar a los necesitados, siervos, y entonces le digo, "Oh, la base fundamental para no fallarle al Señor es amarlo", le dije. Si yo amo a Dios, difícilmente le voy a ser infiel, ¿verdad? Porque yo estoy enamorado de Él. Entonces le digo, ¿cómo estar enamorado de Él? Es leer su palabra, Leo, pasar tiempo con Él. Es la única manera, Leo, que vas a poder resistir las tentaciones. Porque mire, amado hermano, la predicación que uno va a dar es la que, y he hablado aquí, es una predicación sin palabras, ¿cierto? Esa es la predicación más efectiva que hay, fíjese, ¿cierto? ¿Usted cree, y digo yo, y pongo un ejemplo como ustedes, usted cree que alguien se le va a acercar a usted a pedirle un consejo de cómo amar a Dios si lo ve haciendo cosas malas? Definitivamente no se le va a acercar, más bien lo va a decir, para ser cristiano como él, mejor no soy, va. Lo poquito, fíjese, siervos amados, lo poquito que hemos logrado, porque no hemos logrado mucho, siervo. Lo poquito que hemos logrado en el Señor, me pongo alegre porque evidencia mi primo a acercarse a mi persona a pedir un consejo porque me dice, ¿cómo, cómo es que vos amas a Dios? Me dijo, cómo logras tener temor de Dios para obedecerlo? Me dijo. Mire, hermano, parecían preguntas así. Él quiere conocer a Dios, fíjese, siervo. Amados, él quiere conocer a Dios y lo está intentando. Déjeme decirle que mi primo, perdido totalmente, siervos. Estaba perdido. Fíjese que estaba metido en cuestiones de maras. Fíjese, cierto. En maras, así bandas, ¿va? Eh, y llegó al trabajo de una manera así mal. Pero cuando no hay trabajo, ahí donde yo estoy laborando, yo me dedico a leer la Biblia. Porque aprovecho mi tiempo, no hay nada que hacer, ¿va? No tengo que trabajar. A veces no hay nada en el día. Entonces mejor aprovecho a leer, va, siervos, a invertir mi tiempo. Y siempre lo he hecho así desde que he estado ahí. Entonces él vio, fíjese, él vio. Ahora él se pone a leer, fíjese, lleva su Biblia, su cuaderno y se pone a leer. Obviamente lo molestan, siervos. Yo le traigo este testimonio porque hay que eliminar las impurezas de nuestra vida para que otros puedan venir a través de tu testimonio, a siervos amados y hermanas queridas. Ahora lo molestan y me dicen a mí, mira, ahora él es tu discípulo porque hace lo mismo que vos. Tratan de perjudicar su vida, pero es lo normal. Cuando alguien quiere buscar a Dios, los demás lo van a querer aplastar, ¿verdad, siervo? Pero mire, él anda queriendo buscar a Dios. Y así como él, hay muchos en el mundo entero que están empezando a despertar, porque Dios está despertando su palabra en aquellos que va a salvar, siervos amados. Lamentablemente no todos, ¿verdad? Porque muchos ya tienen su conciencia cauterizada, no quieren conocer nada de Dios. Dios los entregó a pasiones vergonzosas para que hagan toda clase de impurezas, ¿sí se llama, hermano? Toda clase de impurezas. Y antes de entrar al tema, porque yo creo que no voy a compartir mucho, eh, adentrarme al tema, porque necesito compartir con un poco más de tiempo, siervos amados, pero creo que Dios cambia los planes muchas veces, ¿verdad? Hay un pasaje que compartí ayer con un hermano, y disculpen que el domingo no pude estar tampoco en el servicio, pero Dios abrió una puerta para hablar con un siervo y explicarle un poco del tema que estamos compartiendo acá. Y le compartía que todos somos leprosos, ¿verdad? En el mundo están llenos de leprosos. Nosotros somos leprosos, pero purificados, ¿verdad? Los otros son leprosos por naturaleza, digamos. Pero nosotros que venimos a Cristo todavía somos leprosos. No nos la llevemos que somos santos. Todavía somos leprosos, pero purificados, limpiados. ¿Ves? Pero ahí está, todavía está la lepra. La presencia del pecado sigue morando ahí en el cuerpo, en este cuerpo corruptible. Entonces no tenemos que llevarnos las de, como dicen aquí, de muy salsa, ¿va? Muy gallito, ¿va? No, para esto nadie es suficiente. Pero el Señor nos pone, sí, fíjese, amado hermano, nos pone en un momento indicado, en el lugar indicado, cuando el Señor tiene a alguien para darle la palabra.
envía a alguien. Eso lo vamos a ver. Antes de entrar un poquito al tema, vamos a ver Hechos capítulo 16. Fíjense pues, amados hermanos, esto es maravilloso porque esto compartí ayer con mi hermano. Déjenme encontrar aquí en mi teléfono la cita. Es como una introducción, siervos amados, ahorita. Este Hechos capítulo 16 nos habla de Pablo y Silas, ¿verdad? Es una historia que todos conocemos, ¿verdad? Pablo y Silas que fueron encarcelados y adoraron con cepos en las manos y en los pies. Pero vemos que Pablo no iba para ese lugar, Pablo iba para otro, ¿verdad? A otro lugar, pero el Espíritu dice que el Espíritu le dijo que no fuera a ese lugar, ¿verdad? Por ejemplo, vemos el versículo 6 de Hechos capítulo 16. Y pasando a Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y como vinieron a Misia, tentaron de ir a Bitinia, mas el Espíritu no les dejó. ¿Ves? A veces nosotros tenemos la intención de ir a un lado a dar la palabra y el Espíritu Santo no quiere que vaya uno ahí. ¿Verdad? No, ahí no es, es allá, es en otro lado. ¿Verdad? El Espíritu Santo lo guió a Pablo, no, no vayas ahí, es en otro lado. ¿Verdad? Dice, y fue mostrada a Pablo de noche una visión. Fíjese que esto es maravilloso. Y fue mostrada a Pablo de noche una visión, un varón macedonio se puso delante. No dice quién nombre ni quién era, solo dice que era un varón macedonio, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Dice. Y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia. O sea, Pablo obedeció, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Dice, partidos pues de Troas, vinimos camino derecho a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la parte de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿Ves? Y un día de sábado salimos de la puerta junto al río donde solía hacer la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado. O sea, Dios tenía preparado no solo a un varón macedonio para recibir ya la palabra, ya estaba listo, sino que había un grupo de mujeres, ¿verdad? Pero había una mujer llamada Lidia, dice, que vendía púrpura en la ciudad de Teatira, temerosa de Dios. Estaba oyendo el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esta mujer ya estaba lista. ¿Eh? Pablo solo llegó a predicar, pero ya la mujer ya estaba preparada. Alguien más la había preparado. Ya había anunciado alguna palabra, pero temerosa de Dios, y a Dios le había abierto el corazón para lo que Pablo iba a decir y atesorar lo que había dicho. Mire, si Pablo se hubiera ido a otro lado, aunque hubiera anunciado el evangelio, no hubiera dado fruto, fíjese, mamá, pero lo desvió. Digamos, el versículo, y aconteció que yendo nosotros a la oración, entonces hay un impedimento, y esto suele suceder, esto que pasó ahorita con nosotros, suele suceder cuando el enemigo sabe que haya alguna amenaza de parte del pueblo del Señor. Cuando no hay amenaza, amado hermano, cuando usted y yo no somos de alguna manera alguna amenaza para el enemigo, nunca te va a suceder nada malo. El enemigo nunca se te va a oponer. Tenelo por seguro, nunca se te va a oponer. Que no eres nadie para él, no eres amenaza. Pero si nosotros de alguna manera nos hemos introducido al territorio enemigo, entonces va a haber algún conflicto. Dice, amado hermano, porque dice que cuando ellos iban a, yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico, o en otra versión dice adivinación, va, nos salió al encuentro, lo cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. O sea, téngalo por seguro, siervo amado, es para todos, que si nosotros vamos a hacer lo que Dios manda, buscarlo, consagrarnos a Él, téngalo por seguro que ese espíritu le va a salir al encuentro para hacerle confrontación. Eso no cabe duda. Pero Dios los había mandado para ahí. Pablo sabía que Dios le anunciaba de antemano los sufrimientos que iba a padecer en cualquier lugar que lo iba a mandar. ¿Va? Pablo ya lo sabía, pero eso no le importaba a Pablo, él cumplía la voz de Dios. ¿Va? Alguien que es leproso no va a poder cumplir la voz de Dios, hijos. Lastimosamente, lastimosamente, en este tiempo
hay mucho ministro en los púlpitos leproso. Y eso es un peligro, un peligro terrible, siervos. Permítanme. Perdón, hermanos. Entonces, imagínense. Entonces, sigamos leyendo, fíjense, pues. Como ya no como ya no producía ganancias esta mujer, porque Pablo había echado fuera, ¿verdad? Porque Pablo no la aguantó más y echó fuera el espíritu inmundo que estaba en ella. Todos los que tenían trabajando esta mujer ya no pudieron tener ganancias. Entonces, obviamente denunciaron a Pablo y lo llevaron a prisión, ¿verdad? Entonces leemos más adelante, dice. Mire, pues, voy a decir hasta dónde. Dice que el versículo 23, y después que los hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia, el cual recibió este mandamiento. Les metió en la cárcel de más adentro y les apretó los pies en el cepo. Mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los que estaban presos lo oían. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían. Y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos se soltaron. Y despertando el carcelero, como vio abierta la puerta de la cárcel, sacó la espada y quería matarse, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no tengas ningún mal, que todos estamos acá. Entonces, pidiendo luz, el carcelero entró dentro y temblando derribó a los pies de Pablo y Silas y sacándolos fuera le dice, señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Cuando yo leo esto, yo me pongo a pensar, ¿será que Pablo y Silas le predicó el evangelio al carcelero? Ellos no le predicaron nada, a mi parecer ahí, usted lo puede analizar. Pablo y Silas no predicaron nada, pero ¿por qué este carcelero dijo, qué es menester para que yo pueda ser salvo? Entonces me hace pensar algo. Cuando Dios te envía al lugar indicados porque alguien está pidiendo ayuda al Señor y Él envía a sus siervos. ¿Por qué? Porque vemos en la visión de noche un varón macedonio. Se le apareció en visión de noche y le dijo, ven acá y ayúdanos. Ese varón macedonio era el carcelero, fíjese, amado hermano. Dice que qué bonito eso. Dios desvió el caminar de Pablo a Macedonia solamente por causa de este carcelero, que era el varón macedonio que estaba pidiendo ayuda. Ven acá y ayúdanos. ¿Ves? Ya, él ya estaba preparado. Él ya estaba preparado. A lo que yo voy con esto es, siervo, nadie puede predicar la palabra si está leproso, ¿ves? Nadie puede vivir en santidad. Un leproso no podía vivir en santidad y nunca va a poder vivir en santidad sin antes ser sanado y limpiado y purificado por la palabra. No puede. Y si alguien se arrepiente de sus pecados, estando ya en el reino ya hijo de Dios, comete atrocidad, pero se arrepiente, no es menester que se ponga a servir todavía, ¿no? Es menester primero que se siente bajo observación de nuestro sumo pontífice, que es Cristo, ¿verdad? Sentarse ahí para ver si alguna mancha blanca, una hinchazón o una herida, ¿verdad? Que son síntomas que puede surgir alguna lepra, vaya a resurgir, ¿no? Tiene que estar en observación, tiene que guardar calma. Ahora nosotros como iglesia, nuestro trabajo es eliminar las impurezas. Hemos hablado de eso, ¿verdad? Eliminar las impurezas de nuestra casa, siervo, es lo que les he estado compartiendo, impurezas de nuestra vida, ¿verdad? Hay mucho que cambiar, hay mucho que quitar de nuestra vida, siervo. Amados, hay mucho que limpiar para el Señor, es para el Señor, nada más para Él, no es para agradar al hombre. Y con eso quiero adentrarme al tema. Entonces, permítame aquí compartir un poco de pantalla. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, nos quedamos en el estudio anterior, en el versículo 4 del capítulo 14 de Levítico. Hemos aprendido un poco que Levítico
todo el libro de Levítico se refiere a la consagración del santuario. Este libro, al leerlo, eh, cuando uno recién lo leía, uno se aburre, ¿verdad? No sé, al menos yo me aburría y no entendía nada de este libro. Y casi no lo leía porque sacrificios, ofrendas y un montón de cosas que uno dije que va a entender uno aquí cosas, ¿verdad? Pero a medida que el Espíritu de Dios nos va guiando en este tiempo que está acelerado mucho, ¿verdad, siervos amados? El tiempo hay que redimirlo, entonces el Señor está dando luz en su palabra. Entonces el libro de Levítico nos enseña a nosotros cómo mantener en santidad este santuario que somos nosotros. Ahí nos habla de varios sacrificios y es impresionante ver cómo podemos nosotros llevar a la práctica cada uno de esos sacrificios a nuestra vida, cómo mantenernos saludables delante del Señor. Entonces, en esta ocasión, eliminando las impurezas, ¿verdad? ¿Ciertos? Entonces dice el versículo 4, vamos a leer el versículo 4 nuevamente. El sacerdote mandará tomar 2 avecillas vivas y limpias, madera de cedro, un cordón rojo e hisopo para el que ha de ser purificado. Después el sacerdote mandará degollar una de las avecillas en una vasija de barro sobre agua corriente. En cuanto a la avecilla viva, la tomará junto con la madera de cedro, el cordón rojo y el hisopo, y los mojará juntamente con la avecilla viva en la sangre del ave muerta sobre el agua corriente. Después rociará 7 veces al que ha de ser purificado de lepra, lo declarará limpio y soltará el ave viva en campo abierto. En esta imagen que le presento ahí, amado hermano, ahí están todos los elementos para, no era un sacrificio, no era una ofrenda lo que se hacía para purificar al leproso primeramente. Era como una ceremonia, ¿verdad? Era una ceremonia, pero algo extraña, ¿verdad? Sí, era diferente a los sacrificios del capítulo 1 al capítulo 6 de Levítico, era muy diferente. No se parecía en nada. Pero era la única opción que tenía el leproso de ser purificado para que volviera nuevamente a entrar al campamento y estar en su tienda o en su casa, digamos, y posteriormente poder nuevamente ofrecer sus sacrificios en el templo. Era la única opción que tenía, pero era necesario que el sacerdote viniera a él, ¿verdad? Porque él, obviamente él estaba fuera del campamento, él no podía entrar. Entonces, para hacer esta ceremonia, el sacerdote tenía que salir del campamento e ir al encuentro del leproso. Esta es una imagen maravillosa porque este mundo es un ambiente de contaminación, impurezas e inmundicias. Es un mundo lleno de lepra. Nosotros habitamos en este mundo y lastimosamente nos podemos contaminar y quedar inmundos. Por eso es necesario que cuando venimos a Cristo tenemos que pasar siempre, todos los días, constantemente en el lavacro. Esa es una figura maravillosa porque antes de entrar al lugar santo, el sacerdote tenía que pasar primero por el lavacro, lavar sus manos y sus pies, ver si en sus vestiduras había alguna suciedad. Si no, ni pensaba que podía entrar al lugar santo. Pero ahora todo se hace como se nos antoja muchas veces y pasamos por alto el lavacro y tenemos la osadía de querer entrar al lugar santo y al lugar santísimo sin antes haber pasado constantemente en el lavacro. Como dicen que Dios es amor y Dios perdona, o quitan esa función del lavacro y entran al lugar santo a querer tener comunión con el Padre cuando el Padre no puede tener comunión así con un hijo. Es leproso, no puede. Solo puede si alguien ha pasado primero por el lavacro, que es la palabra, es figura de la palabra. Entonces, si nos pasamos por el lavacro, nos limpiamos, porque la palabra es como un manantial de aguas, o aguas corrientes, aguas limpias. Entre más pasamos con la palabra más nos limpia, nos purifica. Es como un espejo y nos hace ver
cuánta suciedad tenemos o estamos limpios. Entonces ya pasamos tiempo en la palabra, pues pasemos al lugar santo, a tener comunión. Porque si no, el Señor va a expresar lo que expresa en Isaías capítulo 1, ¿verdad? Que Él ya está cansado de ofrendas, sacrificios, lunas nuevas, días de reposo, todas esas fiestas que hacía. Y en una versión, en la nueva traducción viviente, dice algo, ya todo eso me da asco, me da asco lo que me ofrecen, sus oraciones, el incienso me da asco. Eso dice en la nueva traducción viviente, viendo el capítulo 1 de Isaías. Imagínense, amado hermano, no podemos ofrendarle a Dios una oblación, una ofrenda, cuando tenemos cosas ocultas en el corazón. No podemos. Eso para Dios es algo aborrecible. De hedor a mis narices, dice otra versión. Fíjese, amado hermano, hedor a mis narices. Eh, Eso así es, Dios es delicado, ¿verdad? Pero como ahora se predica que Dios es tiempo de la gracia y Dios nos recibe como tales, no, ténganlo por seguro que no, ¿verdad? Dios exige santidad en nuestra vida. No podemos ofrecer un sacrificio cuando en el corazón hemos tolerado un pecado. No podemos. Dios lo rechaza. Dice la Escritura que aún nuestras oraciones serán abominables delante de Él. Imagínese, siervo amado. Pero tenemos este recurso maravilloso, ¿verdad? Aquí el Señor no nos viene a condenar, nos viene a diagnosticar que tenemos, ¿verdad? Pero nos da la medicina, nos da esta ceremonia maravillosa. Dice, amor, hermano. Entonces, mire lo maravilloso. El Señor tuvo que venir a la tierra, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, ¿verdad, siervo? Tomando forma de siervo, hacerse semejantes a los hombres. Nuestro sumo sacerdote tuvo que venir a introducirse a este mundo de lepra. Él tuvo que allegarse como el sacerdote, salir del campamento, tenía que salir para encontrarse con el leproso y llevar a cabo esta ceremonia. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que hacer lo mismo, se introdujo en un mundo de leprosos, pero con la única finalidad de hacer esta ceremonia, porque esta ceremonia lo que nos apunta es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ¿ves? Mire qué maravilloso eso, ¿ah? Entonces, era la única opción que tenía el Padre para quitarnos y sanarnos de esa lepra. Él tuvo que descender, ¿verdad? Para encontrarse con un campamento lleno de leprosos, ¿verdad? Damos gloria a Dios por eso. Entonces, mire, pues esto es maravilloso porque aquí vamos a avanzar un poco. Vamos a leer nuevamente. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro. Fíjese, en un vaso de barro, sobre aguas corrientes. Mire los elementos que mencionan. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro, sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta, sobre las aguas corrientes. Estos versículos nos hablan de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo en la cruz, lo que hizo en el madero, y habla de la resurrección de nuestros Mesías. Dice, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Dice, este rociar 7 veces, ¿verdad? Para que se purifique el leproso. Fíjese, el número 7 nos habla de plenitud o número completo, ¿va? Perfecto, o de finalidad. Pero este rociar 7 veces, lo que nos anuncia es que se solucionaba. Fíjese, mire qué maravilloso. Se solucionaba completamente la comunión con el Padre. Era lo que anunciaba este rociamiento de 7 veces. Se declaraba limpio, entonces podía volver a tener comunión. Ya había sido purificado. Mire qué maravilloso. Nos aseguraba nuestra completa comunión nuevamente con el Padre. Ahora, dice vasos de barro, dice vasijas de barro. ¿Qué representa la vasija de barro?
representa nuestra humanidad. Por eso dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros. O sea, vasos de barro. Somos, somos humanos, débiles, flacos, ¿verdad? Pero Dios ha depositado su poder en nosotros. Nos ha confiado el Evangelio. A pesar de que somos leprosos purificados, Él ha depositado algo maravilloso en nuestra vida. Ahora, aquí abajo dice, la sangre de la vecía sacrificada limpia, purifica y libera a la otra vecía como Jesucristo lo hizo. Murió y su sangre nos limpia y libera de toda culpa. Ahora, una de las avecías representa la muerte de Cristo, la que muere, ¿va? Y la que dejan en libertad representa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice la escritura en 2 Samuel capítulo 14, versículo 14, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Es la misericordia de Dios, ¿verdad? Dice también Juan capítulo 19, versículo 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Entonces, la sangre de la besía muerta sobre las aguas. Eso nos habla en figura sobre este capítulo 19, versículo 34 de Juan. Mire, mire qué maravilloso. Entonces, ahora vemos algo muy importante y que vimos la vez pasada. El cedro, la madera de cedro, nos habla de la altivez y la soberbia. El hisopo nos habla de la humildad, de la humildad. Eso es lo que nos habla el hisopo. Entonces, mire lo que podemos proseguir acá. Dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Jesús era el único que podía cargar con la lepra de todo el mundo, porque en él no había pecado. Se hizo, ¿verdad? Como dice la Escritura, se hizo pecado por nosotros. Entonces, después de tomar la avecía viva, recordando los versículos anteriores, dice que la avecía viva se juntaba con la madera de cedro. Eso representa, amado hermano, cuando nuestro Señor Jesucristo fue colgado en el madero. La avecía viva juntada con la madera de cedro. Eso representa al Mesías colgado en el madero. Y esa fusión, digamos, ¿verdad?, que muestra esta ceremonia era para limpiar la lepra que había en el hombre. La lepra es figura del pecado, es lo que hemos estado viendo. Y la avecía que estaba viva era sumergida en la sangre del ave muerta. Esto representa, amado hermano, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el momento que Él expiró, ¿verdad? Digamos, eso es lo que representa. El ave viva, ¿verdad? El ave que se usaba para dejar en libertad, no era dejada en libertad, sino antes fuera introducida en la sangre y en el agua, la sangre de la vecina muerta y el agua que se utilizaba. Esa ave era dejada en libertad después de haber sido, digamos, bañada en esos dos elementos que representa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice que os soltará la vecía viva en el campo. El campo es figura del mundo, ¿verdad, siervos amados? Y se soltará la vecía en el campo, ¿verdad? Antes que el sumo sacerdote o el sacerdote que llevaba a cabo esta ceremonia soltara a esa vecía, rociaba 7 veces al que debía ser purificado y lo declaraba limpio. Fíjese, amado hermano, y lo declaraba limpio. Después de esta ceremonia, él ya era limpio, era declarado limpio. Entonces ahí es donde entra la segunda fase de la restauración, que era rasurarse. Fíjese. Ya después de esta ceremonia que era declarado limpio, eh, tenía que rasurarse. Amado hermano, cuando nosotros venimos al Señor, el Señor hace esta maravillosa ceremonia para quitarnos la lepra. Bueno, venimos al Señor, Él entra a nuestra vida, ¿ah? Entramos a su reino. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Tenemos que rasurarnos y vamos a ver qué es lo que tenemos que rasurarnos, porque hay muchos que están peludos, amado hermano, perdón que diga así,
pero han venido al Señor, pero no se han rasurado. Fíjese. Y vamos a ver qué cosas no se han rasurado, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Mire, pues, vamos a Levítico, versículo 8. Y el que se purifica, lavará sus vestidos. Ya hemos sido purificados, ¿verdad? Entonces, no nos quedemos ahí. Tenemos que purificar nuestros vestidos. Apocalipsis 19:8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Verdad? Entonces dice, el raer todo el pelo significa pérdida del interés por interrelacionarse con el mundo. Mire lo que representa, viéndolo así, general, el rasurarse. Dice, y raerá todo su pelo. Bueno, muchos han recibido al Señor, llevan tiempo en el reino del Señor, pero no han cortado lazos con el mundo. Eso quiere decir que no se han rasurado el pelo, ¿verdad? Y no han lavado sus vestiduras. Y se lavará con agua, dice, amor. Se han quedado en purificación, pero no han hecho más. Ahí hay una mezcla. En Oseas dice, Efraín se ha mezclado con otros pueblos y le han salido canas y no se ha dado cuenta. ¿Ves? O sea, la mezcla Dios la detesta. Usted y yo como hijos de Dios no podemos estar mezclados con el mundo. Ni una, digamos, ni una, ni una uña debe haber mezclada con el mundo, porque eso Dios lo aborrece. ¿Verdad? Y lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Bueno, damos gloria a Dios por la misericordia de Dios. Se hace la ceremonia, Dios lo limpia, lo declara limpio el sacerdote. Bueno, se purifica, bueno, ahora tiene que lavar sus vestidos, rasurarse el pelo, lavarse con aguas y será limpio. Y entonces ahí sí va a poder entrar al campamento. Antes no. Si no cumplía con el requisito, no se puede. ¿Usted quiere irse con el Señor en el arrebatamiento? Bueno, peludo no va a entrar. Déjemelo decir, ya me va entendiendo el lenguaje divino, ¿verdad, siervo amado? Peludo sin rasurarse no va a entrar. Mm. Si no se ha lavado con agua y no pasa en el lavacro mucho tiempo, no va a entrar. Disculpe. Dios es rígido en sus estatutos y sus mandamientos en cuanto a entrar al reino de los cielos. Nada inmundo va a entrar ahí arriba. Nada, nada, nada impuro, ningún leproso. No se puede. Y morará fuera de su tienda 7 días. Bueno, en este mundo estamos morando en esos 7 días todavía. Estamos durante esos 7 días. No sé si estamos en el quinto o en el sexto día, pero ya se va terminando el tiempo. Ya vamos a regresar a nuestra patria celestial. Y el séptimo día raerá todo el pelo, dice. Pero no piense que era de todo el cuerpo, siervos. Dice su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos. Ahí puede ver usted la imagen de la persona. Así tenía que estar. Sin pelo en la cabeza, su barba y las cejas de sus ojos. No, pero ahora, amado hermano, hay creyentes hablando en el Espíritu. Quieren agradar al Padre y no han quitado el pelo de sus cejas. No, no lo han quitado, ni de su cabeza, y todo su pelo. Y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. ¿Verdad? Si no se rasuraba esas áreas, no iba a ser limpio. Ahora fíjese, pues esto es maravilloso. Primero se mandaba a lavar la ropa. ¿Verdad? Tenía que afeitarse, tenía que bañar. Luego de hacer todo eso, él podía entrar al campamento, después de esa ceremonia. Pero todavía no estaba totalmente restaurado. Todavía le faltaba, ¿verdad, siervos amados? Le faltaba. Ahora, mire que esto es maravilloso. Vamos a ir viendo poco a poco qué significa eso de la cabeza, de la barba y de las cejas. Pero por el momento llevaba una fase de restauración. No era totalmente restaurado, pero ya iba en camino, ¿verdad? Porque todavía en ese momento el leproso o el ex leproso, digamos, no había ofrecido un sacrificio. No había ofrecido un sacrificio por el pecado, no había ofrecido un sacrificio de paz, de flor de harina, todavía no había ofrecido ninguno de esos sacrificios. Por eso su restauración todavía no era completa. Fíjese, amado hermano. Pero vemos que la ceremonia que se hacía fuera del campamento era algo de gozo, de alegría, porque ya podía entrar al campamento, ¿verdad? Ya podía.
Pero aún así, con la libertad de poder entrar al campamento, el leproso todavía estaba muriendo, porque todavía no había sanado. Se había declarado limpio, pero no había sanado. Por eso vimos al principio, amados hermanos, en el estudio pasado, que el Señor lo que quiere es primero sanarnos para después limpiarnos. Porque si el leproso era declarado limpio, pero no sanado, aunque estuviera en el campamento, se iba a morir. Entonces el Señor quiere sanarnos. Yo medicinaré tu rebelión. Creo que es en Oseas capítulo 14. Yo medicinaré tu rebelión. Lo que el Señor está tratando en nuestra vida es primero con nuestra rebelión. Somos muy rebeldes, ciertos. Hablamos cosas que no deben. La lengua maligna, eso lo vamos a ver. Porque una de las cosas que producía la lepra en el pueblo del Señor es que hablaban cosas en contra de su prójimo para avergonzarlo. Chismes, ¿verdad? Testigos falsos, hipocresía, mentiras, etcétera. Eso los llevaba a que tuvieran lepra. Pero el Señor proveía siempre medios para que uno pudiera ser limpio, ¿verdad? Y se lavará con agua y será limpio. Pero dice el séptimo día, raerá todo el pelo de su cabeza, ¿verdad? ¿Quién era el que rasuraba? ¿Verdad? ¿Quién era el que le rasuraba? Era el sacerdote el que ministraba. Él tenía que rasurarle. Él tenía que cortarle el pelo que se encontraba en esas superficies o en esas partes del cuerpo del leproso, ¿verdad? Entonces, se menciona la cabeza, la barba y las cejas. Esas tres áreas son figuras de pecado, simbolizan el pecado. Fíjese, mamá. Ya había sido declarado limpio, ¿verdad? ¿Verdad? Ya nosotros entramos al reino, Dios nos limpió a través del sacrificio de su Hijo en la cruz. Bueno, seguimos en el reino, pero todavía hay pecado, ¿verdad? En el caminar se cometen nuevas faltas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que simbolizan estas tres áreas. La cabeza, ¿qué representa el rasurarse la cabeza? Si la cabeza no era rasurada, lo que representa era la altivez, la soberbia que puede haber en un hijo de Dios. Cuando un hijo de Dios, aunque lleve muchos años en el reino, es altivo y soberbio, no se ha rapado la cabeza, tiene ese pecado ahí. Por lo tanto, no puede estar limpio. Fíjese, amor, hermano. Aunque tenga sus vestiduras limpias, pues si tiene pelo en su cabeza, tiene diagnóstico. Va en camino nuevamente para ser leproso. ¿Ves? Entonces la cabeza representa la altivez, ¿verdad? La soberbia. También, como en la cabeza está la barba lo que tapaba era la boca. Cuando alguien es bien barbudo, no se le miran ni los labios, ¿verdad, siervos? ¿Verdad? Eso quiere decir que alguien que no se ha rapado o no se ha quitado los pelos de la barba es porque es chismoso y comienza a hablar mal de su prójimo. Le gusta el chisme, difamador, le gusta criticar, murmurar, condenar a otros. Siervos amados, nosotros no podemos seguir así, iglesia del Señor, no podemos seguir así. Usted no puede estar peludo de su cabeza y mucho menos tener pelos alrededor de su boca. Tiene que rasurarse y afeitarse y lavarse con aguas. Fíjese, siervos amados, qué tremendo, ¿va? La palabra de Dios es un poco dura en el lenguaje divino, que son estas áreas, ¿verdad? Sí, pero así es la que nos limpia. En estos tiempos hemos designado en mi casa, aparte de limpiar mi casa y sacar todo lo impuro que hay, pues hemos designado limpiar nuestra lengua, rasurarnos, ¿verdad? ¿Cierto? Estar limpio ahí, que no haya pelos. Porque dice, cuando hubiere llaga profunda en la piel y tengas un pelo blanco, eso es lepra. Eso es lepra. Recuerden los primeros versículos que vimos en el capítulo 13 de Levítico. Con un pelo blanco que usted tenga, usted ya tiene lepra. Fíjese, qué tremendo, ¿va? Entonces, eso es lo que representa rasurarse su barba, dejar de ser chismoso, murmurador, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabe, ¿va? Lo que sale de nuestra boca. Las cejas, dice. ¿Qué representan las cejas? Representa la envidia, amado hermano.
como dijo en el Salmo, creo que es 73, el Salmo de Asaf. Asaf empezó a ver cómo el impío prosperaba. Y él dijo, en cuanto a mí, casi mis pies resbalaban porque tuve envidia de los que prosperan en su camino. Casi mis pies resbalaban, dice, porque tuve envidia. Pero él comprendió el fin de todos ellos cuando él entró en el santuario. O sea, él no podía entrar en el santuario si tenía la envidia. Amado hermano, usted no puede entrar al lugar santísimo si no se ha rasurado sus cejas. Si yo o usted tiene envidia de anhelar lo que otros tienen, no puede entrar. Y si va a entrar, tiene que declararse inmundo, como leproso, inmundo, inmundo, inmundo. Lo vimos en el versículo, creo que es 45 del Levítico 13. No estoy mal. No podemos. Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. El tiempo que estamos viviendo no es para estar peludos, siervos. No estar peludos, barbudos, ni cejudos. No podemos estar así. Ya no. Hemos de cambiar nuestra manera de vivir. Porque si queremos ver al Padre, queremos estar con Él allá, nada inmundo va a entrar. Entonces las cejas representan la envidia. Fíjense, amor, hermano. Qué tremendo, ¿va? Entonces el Señor dice acá que nos va, y el que se purifica, lavará sus vestidos. Miren la mayor, qué gran cantidad de contaminación, si nos descuidamos, podemos llegar a tener. Imagínense, amor, qué gran cantidad de contaminación. Pero cuando hacemos esto delante del Señor, el Señor nos purifica a través de su palabra y nos limpia. ¿Ya? Eso no quiere decir que somos perfectos, sino que el Señor nos conserva, es en un grado menor de contaminación, nos va conservando menos. Ya es poco el riesgo que podemos correr, amado hermano. Esto es así. Mire qué tremendo. Dice, por sus frutos lo conoceréis. O sea, nuestros frutos van a hablar realmente si usted y yo vivimos santidad o no. ¿Verdad? O da buenos higos, ¿verdad? Tempranos o tardíos, pero la cosa es que dé higos y yo también. O da buenos higos o da malos higos. No puede dar intermedio. Da buenos higos o malos higos, definitivamente. Pero el Señor provee algo maravilloso, fíjese, amado hermano. Vemos que los 7 días lo que nos habla es el tiempo completo de la prueba, o sea, de la restauración. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Primero, se entregó ¿para qué? Santificarla. Primero la santificó, luego purificó, después en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Pero nos hemos detenido muchos siervos a veces en nuestro caminar. Tal vez solo llegamos a purificados, pero no nos hemos santificado ni nos hemos estado lavando mucho en agua. Debemos lavarnos en abundante agua en este tiempo que hay mucha contaminación, siervos. Pasamos todo el día en la calle, en nuestro trabajo. El polvo de la inmundicia del mundo se nos pega en nuestra vida, así como cuando vamos, salimos bien limpios de nuestra casa y cuando regresamos nuestra ropa pues tiene humo de carros, de motos, aire contaminado, tierra, polvo. Nos tenemos que bañar nuevamente para quitar toda esa impureza. Así es en el espíritu, salimos al mundo, cuando regresamos a nuestro hogar, pues algún polvo se nos pegó, alguna suciedad, pues tenemos que lavarnos con el lavacro de la palabra para estar limpios. Eso se hace todos los días, de aquí hasta que usted se muera o yo me muera, o hasta que el Señor venga por nosotros. Ese es nuestro trabajo, en el lavacro de la palabra. No hay otra. Por eso no tenemos que descuidar la palabra. Si usted descuida un día la palabra, usted comienza a yeder, y yo también. Si usted no se baña un día, y ya comienza a tener mal olor. Si no se bañó 2 días, ya se siente más, ¿verdad? Y así sucesivamente. ¿Cuánto más con la palabra? Si la deja de leer un día, ya va a empezar a apestar. Y yo también, ya va a yeder. Perdone que le hable así, siervo, pero así es la.
vamos a yeder. Entonces necesitamos lavarnos constantemente en la palabra del Señor. ¿Ves? Pero el Señor ha preparado algo maravilloso, ¿verdad? Siempre nos provee, así como le proveyó a Zaqueo, un árbol de sicomoro, porque Zaqueo quería ver al Mesías, pero a causa de la multitud no podía ver. Pero en el camino se encontró un árbol de sicomoro. Ese árbol de sicomoro lo que representa es la cruz de Cristo. Y leía yo por ahí que era un árbol que no era muy limpio. Y obviamente Zaqueo tenía buena ropa, cara, digamos, pero para que él pudiera ver a Jesús tenía que humillarse y dejar su orgullo y su soberbia y escalar ese árbol y ensuciarse, que es figura de ser humilde para poder ver al Mesías. Si no, no lo iba a ver. Amado hermano y hermana, si hay altivez, rápese la cabeza. Si hay envidia, rápese las cejas. Si estábamos hablando mal de otros, rápese el bigote, la barba, ¿verdad? Y si queremos ver a Cristo, tenemos que subir ese árbol de sicómoro, quitando toda altivez y toda soberbia. Entonces, solo así, y solo así lo vamos a ver. Entonces el Mesías nos va a ver y nos va a decir, bueno, bájate de ahí, bájate, porque me es menester que hoy pose en tu casa. Si Zaqueo no hubiera subido el árbol, Jesús no entra a su casa. No, no entra. Entonces, queremos que Cristo entre en nuestra vida y en nuestra casa en plenitud. Tenemos que subir ese árbol. Si no, no te va a ver. Al altivo lo mira de lejos. Al altivo sí. Lo mira, pero de lejos. Eh, Terrible. Gloria a Dios. Entonces dice el versículo 14, versículo 10. Y el día octavo tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha y 3 décimas de flor de harina para presente amasada con aceite y un log de aceite. Este octavo día se realizaba una semana después de que se había hecho la ceremonia del capítulo, del versículo que vimos donde dice que se tomaban las 2 avecillas, el vaso de barro, el agua. Después de hacer esa ceremonia fuera del campamento, una semana después se realizaba el versículo 10. Pero eso ya se realizaba, ¿verdad? Cerca a la puerta del tabernáculo. Es, esta ceremonia del octavo día no se hacía afuera, se hacía a la puerta del tabernáculo. Otra versión dice en la puerta de oriente del tabernáculo. Y en el próximo estudio les voy a hablar un poquito sobre el oriente, porque el oriente es figura de Cristo, ¿ves? El oriente es Cristo mismo. Cuando Dios plantó un huerto en el huerto del Edén, lo plantó en el oriente, en el lugar exacto. Entonces, para ofrecer este sacrificio tenía que estar en la puerta del tabernáculo de oriente, en el oriente, donde está el Mesías, ahí, en el lugar exacto. Pero nosotros estamos en el occidente, fíjense, hablando del Espíritu, ¿va, cierto? Queremos la bendición, queremos buscar la presencia de Dios, pero no estamos en oriente, estamos en el occidente, desubicados, parados en los caminos. Preguntar cuál es el buen camino y andar por él. El buen camino es para oriente, ahí. Pero en el próximo estudio le voy a dar el versículo donde habla que el oriente se refería a Jesús mismo. Eso es maravilloso. Mi pastor me comentaba sobre, sobre lo que pasó en el huerto del Edén, ¿verdad? Él leyó algunos libros, algunos rabinos, ¿verdad? Que explican sobre Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron eh, en contra del Señor, ¿verdad? Dice que, bueno, Dios descendió al huerto para lo que andaba buscándolos. Pero en esos comentarios acerca de esos pasajes dicen, y el verbo descendió. Fíjese, amado hermano, eso me puso a mí la piel de gallina, porque digo yo así va a ser, porque vemos que el verbo, ¿quién es? ¿Verdad? Usted lo sabe, el verbo es Cristo, ¿va? Dice que el verbo descendió a buscarlos aún ahí en el huerto, aunque habían fallado. O sea, Dios les dio la oportunidad todavía de arrepentirse, porque el huerto estaba en oriente.
y oriente es Cristo, es el Mesías. Entonces dice que el verbo descendió. Mire, qué maravilloso. Hay muchas cosas que Dios nos puede enseñar en este tiempo. Nos puede abrir nuestros ojos, no para creernos más sabios que otros, porque esa no es la intención de que cada uno de nosotros estudiemos la Biblia y aprendamos, no es la intención de saber más que otros, no, es conocer al Señor y agradarlo a Él y estar preparados y limpios para Él, para nuestro encuentro con Él. Ese es el objetivo, para que Cristo, Gálatas 4 dice, para que Cristo sea formado en vosotros. Déjeme decirle con seguridad que Cristo totalmente no ha sido formado en nosotros. Todavía estamos trabajando en eso. Las flores en cierne dieron su olor. Cuando vimos ese pasaje, las flores en cierne dieron su olor es cuando las vides ya tendrían que estar maduras. No, no estaban maduras, apenas estaban echando un botoncito, pero no estaban maduras. Eso nos habla de la iglesia. La iglesia tendría que estar madura, pero apenas está en cierne y apenas está dando su olor cuando ya debería estar perfeccionada, pero todavía no. Eso nos habla de que Cristo todavía no ha sido perfeccionado en nosotros. Puede ser que un día, una semana, estamos presentando la imagen de Cristo, pero con una cosita que hacemos mal, echamos a perder la imagen. Nosotros. Otra vez tengo que volver a formar a Cristo en vosotros, decía el apóstol Pablo. Echaron a perder la imagen, que ya llevaban ustedes, ya llevaban una imagen buena de Cristo, pero la echaron a perder otra vez. Es que para esto nadie es suficiente, amor. Nadie es suficiente. Eso dependemos totalmente de la gracia de Dios, amado hermano. Entonces, este pasaje, el versículo 10, nos habla que se hacía esa ofrenda enfrente, ¿verdad? En la puerta de oriente del tabernáculo. Esto es así. Vamos a ver qué sigue, amado hermano. Esto también nos habla de la resurrección, ¿verdad? De la resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso nos habla de perfección, ¿verdad? La resurrección nos habla también, amado hermano, de la Nueva Jerusalén, nos habla sobre el octavo milenio, ¿verdad, siervos? Esos son algunos temas que en algún momento pueden tocar, ¿verdad, siervos amados? Pero esto representa el octavo día. A eso se refiere el octavo día, un reinicio, ¿verdad, siervos amados? Entonces, yo les hablo con todo mi corazón esta noche. Lo voy a dejar hasta ahí por causa del tiempo, porque me es necesario explicar lo que viene un poquito más despacio, pero creo que lo que necesitamos saber hoy es y examinarte, siervos amados, hermanas queridas, y yo nuevamente examinarme si nos hemos quitado ese pelo de esas partes que el Señor nos mostró acá. Si hay altivez, si hay chisme, injurias, ¿verdad? Hablar mal del prójimo, murmuración, debates y contiendas por la palabra, y hay envidia, bueno, hay que rasurarse hoy, afile bien, como dijo Josué, ¿va? Ellos que ellos sacaron un como pequeño cuchillo, ¿va? O navaja, y empezaron a afilar pensando que iban a pelear una guerra, no. Esa daga que estaban afilando eran para circuncidarse ellos mismos, fíjese, ¿verdad? Tenían que circuncidarse. El pueblo pensaba que iban a ir a una guerra, que estaban afilando ese cuchillo, ¿va? No, era para quitarse el prepucio de ellos mismos, esa carnosidad. Bueno, amado hermano, usted tiene la espada del Espíritu, que es la palabra. Bueno, esa espada es más penetrante o más cortante que toda espada de dos filos. Bueno, gloria a Dios por eso. Bueno, entonces ahora usemos esa espada para afeitarnos todo el pelo que tenemos. Ahí se afeita, por favor, antes de dormir, ¿verdad? Antes de ministrar, afeítese bien, límpiese bien con la palabra. Limpiémonos todos, todos. Limpiemos nuestras vestiduras, santifiquémonos, purifiquémonos y lavémonos en agua. Entonces nuestras vestiduras van a estar limpias, amor. Que Dios nos dé su gracia en esta noche para ponernos más hermosos para Él. Es para Él, siervos. Los días son muy malos, como dice mi pastor, son extremadamente malos, demasiado malos, mucha contaminación, mucho adulterio, mucha fornicación, mucha lujuria, mucha concupiscencia. Y el diablo está tentando, fíjese, mamá. La semana pasada me vino una tentación a mí, fíjese, siervos. Le cuento eso porque son mi familia, ¿va? Yo sé que de aquí no sale, pero fíjese, tuve una tentación terrible porque
obviamente uno está predicando en contra de todo esto. Bueno, el enemigo se levanta y dice, bueno, vamos a ver si es cierto, ¿va? A ver si como canta también, baila, dicen unos por ahí, vamos a ver si es cierto. La semana pasada, ¿ves? Llegó una muchacha ahí al trabajo, de las que dan comida, ¿va? Almuerzo. Mire, y me la encontré ahí, yo iba para el trabajo porque había comprado mi almuerzo. Y se me pegó. Y empezamos a hablar, pues, porque no la conoce, ¿va? Entonces, mire, de la nada me salió y me dijo, ah, me gustaría que me invitaras a comer, me dijo. Sí, me dijo. Y obviamente yo cargo mi escudo, va a ser porque cargo mi anillo. Yo siempre pues, cargo mi anillo de matrimonio porque para mí eso eh, es una marca, fíjese, siervo amado. Primero en el espíritu, ¿va? Para las huestes demonios y todo, es una marca, fíjese, amado hermano. Pero fíjese, pues, me dijo de esa manera, quiero que me invites a comer, me dijo. Fíjese, yo salgo a las 5, vámonos a comer a un lugar bonito y nos conocemos. Fíjese, amado hermano. Y yo solo me quedé espantado, dije, oh, Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, amado hermano, usted no se descuide por nada. Hermana, hermana que están, si están, bueno, las que están casadas ahorita aquí, hablo con las casadas ahorita, no se descuide. Hermanos casados, no se descuiden, porque la tentación te va a llegar. Mm, La inmoralidad va a tocar tu puerta. El pecado es el que está a la puerta. Es, eh, más que uno se tiene que descuidar. Somos ministros de la palabra, todos acá. Y como dice la escritura en Jeremías, en los profetas de Samaria hubieron desatinos, porque mis sacerdotes adulteraron con la mujer de su prójimo, es adulterio. Y después de adulterar, proferían palabras en mi nombre diciendo que yo había hablado, y yo nunca dije nada. Y si daban alguna palabra era de su propia imaginación. ¿Por qué? Porque estaban en adulterio. Fíjese, siervos, los profetas así decían cosas que Dios no decía y erraban porque primero eran adúlteros, fíjese, e idólatras. Ahora con las hermanas que no están casadas, cuídese también. Ahí sí que no hay pierde, ¿va? El enemigo está tirando a matar a todos. Quiere volarle la cabeza a todos, pero no puede, pues somos hijos de Dios. Pero si como no puede, te quiere hacer caer, porque ve alguna oportunidad en ti y mí de hacernos retroceder. Eso sí. Entonces, los que están solteros, cuídense también de no caer en fornicación, siervos amados. ¿Ya? Relaciones sexuales inmorales, es como esas cochinadas que pusieron al principio. Eh, Mire, si uno tiene circuncidados nuestros ojos con la palabra, no te va a afectar, siervo. Amada querida, no te va a afectar. No, no puede, porque la lámpara del cuerpo es el ojo, y si tu cuerpo, y si tu ojo está lleno de luz, ¿verdad, siervo? Todo tu cuerpo estará lleno de luz. La luz que es Cristo, ¿va? Yo soy la luz del mundo, es, dice que por eso ahí se rasura las cejas en esta noche. Ahí se las rasura también, ¿va? Porque, ¿verdad? Todo es en el espíritu, ¿va? Vuelvo a aclarar, y a los que van a escuchar la grabación, todo es hablando del espíritu, siervos amados. Así que en esta noche Dios nos proteja, Dios nos libre. Y vamos a orarle al Señor. Antes de darle tiempo a mi hermana, sí, le voy a orar por la palabra en esta noche. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque nos has evidenciado qué cosas debemos hacer, qué es menester hacer. Queremos estar en la puerta de oriente, Señor, enfrente de tu santuario, la puerta que eres tú, Cristo, para que nos limpies, nos santifiques, nos laves en aguas, para presentarte para ti mismo una iglesia gloriosa. Pero ayúdanos a dejar toda envidia, todo celo, toda contienda, toda altivez, toda soberbia, todo chisme, toda murmuración. Límpianos de todas esas inmundicias que pueden afectar nuestra comunión contigo, Señor, para poder estar listos para el arrebatamiento de tu iglesia, Señor, que está muy pronto a suceder. Te doy toda la gloria, Señor, por este ministerio, que tú has guardado toda impureza, Señor. Aunque nuestros enemigos se levanten, como dice tu palabra, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan en contra de mí, muchos son los que dicen de nuestra vida no hay pareo, salvación en Dios, pero más tú, Jehová, eres escudo alrededor nuestro, nuestra gloria y quien levanta nuestra cabeza. Señor, pongo en tus manos
este ministerio, señales antes del fin, el grupo de WhatsApp, de Telegram, Señor, todas las redes que usamos, que nos libres de toda infiltración del enemigo. Reprendemos en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice las obras infructuosas de la carne, reprenderlas en el nombre de Jesús. Como dijo el ángel Miguel, que el Señor te reprenda. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tiempo para mi hermana Silvia. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, Pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala, por esta hermosa oración y este mensaje precioso de la palabra de Dios que ha sido de mucha bendición para todos nosotros. Amén, gloria al Señor por eso. Le damos gracias a Dios por haber permitido de que hemos podido hacer esta grabación también para la gloria de Dios. Nada es imposible para Dios. Amén. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero sabemos que hay poder y autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso, familia, es muy importante mantenernos siempre unidos y en oración. Gloria al Señor. Y no solo en eso, sino también santificarnos y consagrarnos. Todos los días, familia, vivamos en santidad, consagrémonos, porque Él es santo y sin santidad nadie le verá. Vamos a orar para cerrar este tiempo y nos quedamos, para los hermanos que están acá en la reunión, los invitamos a un tiempo de preguntas y respuestas. Amén. A continuación con nuestro pastor Estuardo Revolorio. Vamos a orar para cerrar este tiempo. Gloria al Señor. Padre Celestial, al cerrar esta reunión, queremos darte toda la gloria y toda la honra. Gracias, Dios mío, por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te damos gracias por nuestro pastor Estuardo Revolorio. Te pedimos que lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente a todos. Amén.